¿Ustedes hace mucho lo que no veo historia de búho, boludo? Yo quiero historia de búho. Quiero un algo que no veo hace mucho, boludo. A ver. No, el de mayores estafadores lo quiero ver ya mismo, El iceberg de los mayores estafadores de la historia. Quiero saber quiénes son los mayores estafadores de la historia. Pinta verlo. A lo largo de la historia, ha habido individuos que, movidos por la ambición, la astucia o el puro descaro, han logrado engañar a miles de personas y acumular fortunas incalculables a través de métodos ilícitos. Los mayores estafadores de todos los tiempos no solo se destacaron por su capacidad para manipular, sino también por la complejidad y la audacia de sus fraudes. Es por eso que hoy les traigo el iceberg de los mayores estafadores de la historia, donde Ponzi es veremos conocido cómo ese, lograron vender MacGregor, ¿por qué MacGregor? como monumentos históricos o bienes inexistentes, mientras que otros diseñaron esquemas financieros tan elaborados que llegaron a colapsar economías enteras. Un montón. Yo el único estafador que conozco es el que se hizo pasar por futbolista y estafó a los clubes. Sean bienvenidos a Historias del Búho, y este es el nivel 1. A ver. Cavani. Carlo Ponzi, nacido en Este Lucca, reconocido. Italia, es conocido por crear una forma de estafa piramidal la cual se basaba en que los inversores reciben ganancias, no de las ganancias reales de su inversión, sino del dinero de nuevos inversores que se suman al esquema. Este método llevaría su nombre y fue utilizado en otras estafas que veremos en el video. En este caso, Ponzi prometió a sus inversores un alto retorno de su dinero al invertir en cupones, lo que provocó que con el tiempo, los inversores exigieran su dinero, llevándolos a denunciarlo y a su posterior arresto. Tras romper su libertad condicional, fue deportado a Italia. Allí intentó sin éxito reactivar su esquema de estafa y luego se trasladó a Brasil, donde trabajó para una aerolínea hasta perder su empleo en 1941. Este chaval es un chad igual, o sea, inventó el Ponzi, el famoso Ponzi inventó. Obviamente que no estoy a favor de que la gente estafe, pero no puedo creer que no le haya funcionado de vuelta, porque no puede ser que a día de hoy sigan existiendo Ponzi si este chaval no pudo replicar su propia creación. Me parece loco. Chávez por estafar, mirá vos, Vana, boludo, la puta que te parió, boludo. Yo en 1949. Jordan Belfort, conocido como el Lobo de Wall Street, nacido en Nueva York en 1962, se declaró en quiebra a los 25 años, por lo que decidió empezar su carrera como corredor de bolsa, y en 1989 logró comprar una pequeña empresa que estafaba a inversores con acciones fraudulentas. Un montón, guacho. A partir de esto, creó un esquema en el que manipulaba el precio de acciones de empresas de baja capitalización y atraía a inversores inexpertos con marketing engañoso. Vendía las acciones rápidamente antes de que los inversores se dieran cuenta, dividiendo las ganancias con sus cómplices. Esto es una banda, guacho. Esto es tipo crear una shitcoin. Hoy en día, literal. Creas una moneda en la cripto, decís, usted tiene, no sé, $50.000 de capitalización. Pum, le decís a alguien, che, esto va a explotar. Tiene 50.000, creció en un día. Alguien que no sepa nada, creció en un día $50.000, meté $2.000. Y le retirás los $2.000 y le retirás lo que vos pusiste también para hacer de cuenta que había gente invirtiendo. Pero sos vos mismo que invierte, ¿entendés? Y también este predijo la shitcoin de hoy en día. En 1998 fue acusado de fraude, lavado de dinero y manipulación del mercado, por lo que fue condenado a 22 meses de prisión. Después de salir, comenzó a dar charlas sobre ética empresarial, además de publicar 2 libros autobiográficos, traducidos a varios idiomas, y como no, vender los derechos de su obra para la muy famosa película de Leonardo DiCaprio, que sería nominada a 5 premios Oscar. Tremendo, guacho. $1.10 de dijo. Bernard Madoff nació en La calculadora. Esto no fue una estafa la calculadora, la puta madre. El juego estaba claro. Es como el casino. Yo, por ejemplo, yo no creo que el casino es una estafa. Mucha gente dice, no, eso es una estafa el casino. Para mí no es una estafa el casino, porque el casino te deja las reglas claras. Te dice, vos tenés, en la ruleta no tenés 50% de ganar, tenés 49,5% de ganar. Entonces, no es una estafa si te dicen las reglas de antemano. Una estafa es cuando te mienten con algo en el medio. El casino te miente. Te dice, che, escuchame, las reglas son así, apostá, ¿entendés? Y la calculadora mío fue lo mismo. Yo dije, che, hasta si llego para el que no sepa, yo una vez hice un stream en el que agarré una calculadora, tipo puse calculadora, ponele, y arranqué tipo 100, y hacía 100, más 100, y hacía igual. Y yo decía, bueno, así, igual. Cuando llegue a 10.000, cierro calculadora. Y cada vez que me donan, yo reinicio. Y las claves, boludo. Ahí me donaba, pum, reinicio. Vamos de vuelta, 0, 100, más 100. Y arranco, pum. Ahí me donaba, reiniciaba, pum, vamos de vuelta. Pero boludo, ustedes me donaban. Yo justamente lo que quería era llegar al final de la calculadora. El que no lo conoce, busque calculadora Bananero y le va a aparecer el video. Bernard Madoff nació en 1938 en Nueva York y fue miembro activo de la industria de activos financieros norteamericanos.
pero es más conocido por ser el autor intelectual y responsable de uno de los casos más grandes de estafa en la era moderna, realizando la estafa tipo pirámide del esquema Ponzi, tomando las capitales con la promesa de devolver grandes ganancias y aprovechando su fama de filántropo, logró engañar a entidades bancarias, inversionistas, personajes de la farándula e incluso organizaciones caritativas para que invirtieran en su firma. En diciembre de 2008, Madoff fue denunciado por sus 2 hijos y arrestado por fraude, con un monto de más de 64.000 millones de dólares, y logrando quedarse con el título del mayor fraude realizado por una sola persona. Alto botón y los hijos, En macho. 2009, fue sentenciado a 150 años de prisión. Falleció en abril de 2021 encarcelado, por causas naturales. Frank Abagnale es conocido por su habilidad para falsificar documentos, ya que logró estafar a bancos, aerolíneas y otras instituciones mediante el uso de cheques falsificados. Por ejemplo, se hizo pasar por un piloto de aerolíneas, un médico, un abogado y un profesor universitario, entre otros roles. Durante sus años como fugitivo, se estima que logró defraudar por un valor de varios millones de dólares en un corto periodo de tiempo. Su carrera criminal llegó a su fin cuando fue finalmente arrestado en 1969, a lo que fue condenado por múltiples delitos y sentenciado a 12 años de prisión, pero en 1974, el gobierno estadounidense llegó a un acuerdo con él. A cambio de su cooperación y la asistencia en la capacitación de agentes sobre técnicas de fraude, fue liberado después de solo 5 años en prisión. Esa es buena. Su historia fue ampliamente popularizada por el libro Atrápame si puedes, que luego fue adaptado a una exitosa película de 2002, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Esa película, no la vi la película igual. Ahora la quiero ver, no sé qué trataba de eso. Christophe Rocancourt, nacido el 16 de julio de 1967 en Francia, se hizo pasar por un miembro de una de las familias más adineradas de los Estados Unidos, y así, convenció a muchas personas de que tenía una gran fortuna y una conexión con figuras poderosas. Utilizó este personaje para entrar en círculos de alta sociedad, organizar reuniones de negocios falsas y lograr obtener dinero, bienes y servicios de sus víctimas. Sus fraudes incluyen estafas a millonarios, celebridades y empresarios, llegando a falsificar documentos y crear historias elaboradas para ganarse su confianza. En 2012, fue condenado a 16 meses de prisión y a pagar una multa de aproximadamente 578.000 euros. En 2016 y ya estando libre, algunos medios informaron que había comenzado a trabajar en una pequeña tienda en Francia, lejos de su vida anterior de estafas, pero no se tiene información detallada sobre su paradero exacto en la actualidad. Miralo el chabón, Bajamos al nivel no lo 2. tenía este lo conozco. Tiene pinta de Chad igual, ¿Por qué creo que Marguero es un estafador? Ferdinand de Mara, conocido Alta foto, como el gran macho. impostor, fingió haberse quitado su vida y adoptó otro nombre con el que se hizo pasar por psicólogo y tuvo varios clientes que le pagaban muy bien. A lo largo de su vida, se hizo pasar por muchas profesiones, como profesor, oncólogo, celador, asistente de sheriff y abogado, entre otras. Fue arrestado finalmente después de varios años y pasó 18 meses en prisión por deserción. Tras su liberación, asumió otra identidad, estudió derecho, robó la identidad de un cirujano canadiense y se unió a la guerra de Corea como cirujano naval y, curiosamente, ganó fama por su gran ayuda en varios procedimientos. Fue descubierto cuando apareció en una revista médica y el gobierno canadiense lo expuso ante el mundo. De Mara falleció de un infarto de miocardio el 7 de junio de 1982 en California. Simon Leviev, el estafador de Tinder, nació en 1990 en Israel y a sus 21 años Estafador fue de acusado de Tinder. robo, falsificación y fraude por cobrar cheques robados. Huyó de Israel a Europa usando identidades falsas y empezó a estafar mujeres, algunas de ellas conocidas en la aplicación de citas Tinder, haciéndose pasar por el hijo de un magnate de diamantes, pidiendo dinero bajo pretextos y fingiendo ser atacado por enemigos. En 2019, fue arrestado por la Interpol en Grecia y fue sentenciado a 15 meses de prisión en Israel, pero fue liberado 5 meses después como resultado de la pandemia. En el Es como el chabón ese que se hizo pasar por Leonardo DiCaprio. 2024, Leviev publicó el libro Yo en mi vida le pasaría plata a alguien que me lo pide por Tinder, boludo. ¿Cómo le voy a dar plata a alguien de Tinder, boludo? Está re quemado. Soy O sea, está re quemado la gente que le da plata. convirtió en un éxito total. Actualmente, se puede encontrar en Netflix un documental sobre este caso. Kenneth Lilay, nacido en Estados Unidos en 1942, fue fundador, director ejecutivo y presidente de Enron, una de las mayores empresas de energía de Estados Unidos. Fue, junto con sus cómplices, culpables de ocultar de manera sistemática miles de millones de dólares en deudas y pérdidas utilizando prácticas contables fraudulentas, ya que registraban ganancias inexistentes y ocultaban pasivos reales.
El fraude permitió que Enron pareciera mucho más rentable de lo que realmente era, atrayendo grandes inversores, lo que llevó a una sobrevaloración de sus acciones en el mercado. Cuando la verdad salió a la luz, la empresa colapsó y miles de empleados perdieron sus trabajos y ahorros. Kenneth fue acusado de fraude, conspiración y otros cargos, pero antes de que su juicio pudiera concluir, falleció en 2006 debido a un ataque al corazón. Qué paja igual ir tipo preso de viejo ahí, ¿o no? Una paja. Mal ahí, perro. O sea, estuvo a nada que igual le terminó saliendo todo bien al chabón, digamos. Pero alta paja de casi te salís con la tuya. Y mirá, no lo estoy defendiendo, boludo, pero digo, ataque al ya es una paja para el chabón. corazón. Troleó literalmente, boludo, throwió en el late. Igual ni tanto porque terminó falleciendo antes. Pero casi throwió en el late game. Gregor MacGregor se unió a la lucha Ah, no es MacGregor, me cago en todo, es un... No lo puedo creer, volví a la cara de salame de este, me quiere matar. Gregor MacGregor se unió a la lucha por la independencia de Venezuela. No, pero es un... No puedo creer, es un biter este chabón. Bajo Simón Bolívar, quien lo ascendió a general de brigada por su valentía. Después, en Nicaragua, firmó un tratado con el rey local, Jorge II, en donde le vendía terrenos de una nación inventada por el mismo llamado No, se lo banquea En este. 1820, fue Se a lo Londres, banqué. donde atrajo a Gran colonos troleo. británicos para que compraran terrenos en este país inexistente. Uno de los compradores envió emigrantes a la región, pero al llegar, no encontraron nada de lo prometido, lo que resultó en que los colonos se encontraran con una selva inhóspita y condiciones muy difíciles, lo que llevó a muchos a fallecer por enfermedades, malnutrición o condiciones precarias. Alto troleo, MacGregor macho. huyó a París para continuar su estafa y siguió vendiendo Pero tenés un retrasado para comprar una tierra. Boludo, es como que yo ahora compre un pedazo de Kelper 328, inchecable que exista, boludo. ¿A quién le vendía eso? Pero tenés que ser un retrasado para comprarle a Gregor MacGregor una terrenos de tierra. Boyal. En Ni siquiera la puedes ver por internet, nada. 1827, fue arrestado en Londres, y tras evitar el proceso judicial gracias a sus contactos, se retiró a Francia y más tarde a Escocia, donde intentó nuevamente vender tierras. Qué pesado. MacGregor luego regresó a Venezuela, donde debido a haber ayudado al país, se le otorgó su nacionalidad y la restauración de su rango militar. En su vejez, se dedicó a la cría de gusanos de seda, y falleció en 1845 en Caracas, y fue sepultado con honores en la catedral. Se salió con la suya, guacho. Increíble. Ruja Plamenova, conocida como la criptoreina, nació en 1980 y es conocida por lanzar un esquema Ponzi llamado OneCoin, una supercriptomoneda, OneCoin. logrando convencer a millones de personas en todo el mundo para invertir. Y es que el marketing de OneCoin fue magistral, grandiosos eventos en vivo, prometía retornos de inversión astronómicos y una revolución financiera. Con una habilidad impresionante para combinar términos técnicos con una narrativa adictiva, logró construir una red de seguidores leales y ávidos inversores que no dudaron en entregarle su dinero. En 2017, con más de $4.000 millones robados y con la verdad saliendo a la luz, Ruja Ignatova fue arrestada, pero en ese momento desapareció misteriosamente. Se cree que huyó y lo peor, es que desde entonces no ha sido vista ni encontrada. Una banda, guacho. Igual en el mundo cripto hay un montón de estafadores, boludo. Tipo, para mí, hay una banda. Pero este caso no lo tenía, pero para mí porque son infinitos. La cantidad de estafas que hay en la cripto es un montón, boludo. Billy McFarland nació en Nueva York en 1991 y abandonó sus estudios universitarios en su primer año. Se le conoce por fundar FAIR, la empresa detrás del fallido FAIR Festival, un evento de lujo en las Bahamas que prometía una experiencia exclusiva, llena de alcohol, supermodelos y los mejores artistas del mundo, pero terminó siendo todo un desastre. Este que lo conozco. Los asistentes, que pagaron hasta 10.000 euros por un pase, llegaron a una isla con condiciones deplorables, un autobús escolar, colchones sin sábanas y comida totalmente básica. Como resultado, los organizadores fueron demandados por $100 millones. Billy fue arrestado en junio de 2017 por fraude electrónico y, en 2018, se declaró culpable. Fue condenado a 6 años de prisión, pero salió en 2022 tras cumplir parte de su condena. Después de su liberación, el hombre intentó iniciar nuevos proyectos, como FAIR Festival 2. Sobre este caso también existe un documental en Netflix bastante interesante. John C. Julian, nacido en Canadá en 1885, fundó Julian Petroleum en 1923, durante el auge del petróleo en California. A medida que su empresa crecía, se convirtió en una figura famosa y extravagante, pero sus actividades despertaron sospechas de fraude, y así fue, ya que en total, defraudó a los inversores locales por entre 100 y 200 millones de dólares, y es que en realidad, al principio había encontrado petróleo, pero luego comenzó a ganar más dinero vendiendo acciones de la compañía que con cualquier producto petrolero real, por lo que decidió seguir ese camino, hasta que salió todo a la luz.
Cuando lo estaban buscando y teniendo 48 años, huyó del país para evitar ser procesado, y llegó a China, pero debido a una gran depresión en la que entró, se quitó su vida haciendo un excesivo uso de sustancias alucinógenas, dejando a su esposa viuda y a sus 2 hijas sin padre. Una banda, guacho. Una banda. Encima para mí, throwear en esta época era imposible. Pues para mí, boludo, el chabón este que o sea, que vendía propiedades falsas y eso, inchecable que lo agarren. En esta época era recontra fácil cambiar de identidad. Hoy es re difícil porque está todo re monitorizado. Tipo, está todo, tipo, salí del país te lo anotan, entras al país te lo anotan, tenés un DNI te lo anotan. No entras en la base de datos de nadie, ¿entendés? O sea, tenés que tener, para tener una nueva identidad le tenés que pagar a un país, no sé, boludo, africano, centroamericano, alguno allí que esté medio corrupto y le pagás para que tenga una nueva identidad, pero si no es inchequeable, tipo, cambiar tu identidad es muy difícil, boludo, hoy en día. Pero en esa época, boludo, los documentos eran un papel. Te anotabas en un papel otro nombre y eras otra persona. O sea, es una locura cómo throwean acá. O sea, este chabón que throguea, ¿entendés? O sea, ya estabas en Chile, te escapaste, amigo, no pasa nada. Tu documento es un papel escrito con lapicera. No pasa nada. Y a sus 2 hijas sin padre. Alan Astanford es un empresario y estafador estadounidense, conocido principalmente por ser el responsable de un gigantesco esquema Ponzi. A finales de los 90 y principios de los 2000, Stanford comenzó a promover una inversión en certificados de depósito a altos rendimientos, lo que atrajo a muchos inversores, especialmente en América Latina y los Estados Unidos, con una promesa de rendimientos exorbitantes, hasta 15% anuales, lo que llevó a muchas personas a invertir grandes sumas de dinero. La verdad saldría a la luz en 2009, revelando que Stanford había defraudado a sus clientes por un total de aproximadamente $7.000 millones. Una banda, guacho. En 2012, Stanford fue arrestado y posteriormente condenado por fraude y conspiración. Recibió una sentencia de 110 años de prisión ese mismo año y actualmente se encuentra cumpliendo su condena en una prisión federal en los Estados Unidos. Esa es una banda, guacho. Mark Stuart Dreyer nació en 1950 en Estados Unidos y es conocido por fundar su propia firma, que creció rápidamente y se hizo conocida por su clientela de alto perfil y lujosas oficinas. Sin embargo, detrás de esta fachada de éxito, la firma enfrentaba serios problemas financieros debido a los gastos extravagantes de Dreyer, como propiedades de lujo, autos y obras de arte costosas. Para mantener su negocio a flote y financiar su estilo de vida, Dreyer vendió bonos falsos a inversionistas, prometiendo altos rendimientos y utilizando su firma para darles legitimidad. Los bonos eran totalmente ficticios y Dreyer falsificaba documentos y estados financieros. El fraude colapsó a fines de 2008, cuando Dreyer fue arrestado en Canadá mientras intentaba perpetrar una estafa similar y, tras ser extraditado a Estados Unidos, enfrentó cargos de fraude, lavado de dinero y conspiración, siendo condenado a 20 años de prisión por un fraude que superaba los $700 millones. Qué guachín, boludo. ¿Por qué todos los estafadores son todos viejos, boludo? Kate McClure y Mark DeAmico son una pareja de Nueva Jersey, conocidos por estar involucrados en una estafa relacionada con una campaña de recaudación de fondos, bajo la falsa premisa de ayudar a un hombre sin hogar. La campaña fue un gran éxito, recaudando más de $400.000, pero después de que la campaña recaudara tanto dinero, el hombre sin hogar acusó a la pareja de no darle la mayoría del dinero recaudado, lo que llevó a una investigación y a la revelación de que la historia de su ayuda no era completamente real. Se descubrió que los 3 habían estado involucrados en una estafa planificada, en la que la pareja y el hombre habían fabricado la historia para ganar dinero a través de la campaña. Como resultado, el hombre sin hogar se declaró culpable de cargos estatales y federales, evitando la cárcel, mientras que la pareja fue sentenciada a 5 años de prisión y tienen que devolver parte del dinero robado. Bajamos al nivel 4. No, yo lo banco al chabón, boludo. Si él, o sea, banco que se acusó, si alto giles, guacho. O sea, banco al que estaba siendo ayudado, che, guacho, no eran los 400.000 para mí, guacho. La peor. Era que me la vida a mí, guacho, no, vos, loco. Lou Pearlman fue un empresario y productor musical estadounidense, conocido por ser el creador y manager de exitosos grupos de pop, como los Backstreet Boys. Sin embargo, su legado está marcado por su implicación en un enorme esquema de fraude. Desde muy joven empezó a dar muestra de su talento natural para... Ah, boludo, ¿el vagabundo también era un estafador? Ah, no, yo entendí otra cosa. Yo entendí que el vagabundo, o sea, los acusó y que no le dieron toda la plata. Antes entendí mal, estoy en cualquiera. Ok, hicieron una juntada entre 3 para pedir plata, digamos. Ah, es un boludo entonces. El vagabundo es un boludo entonces. O sea, es buena persona porque lo dio a la luz, pero es un boludo innecesario. Ya está, guacho, ya está. ¿Qué vas a hacer? Porque ahora te redimís, ya está, boludo. Empresario y productor musical estadounidense, conocido por ser el creador y manager de exitosos grupos de pop, como los Backstreet Boys.
Sin embargo, su legado está marcado por su implicación en un enorme esquema de fraude. Desde muy joven empezó a dar muestra de su talento natural para la estafa al crear una empresa de alquiler de Zeppelin sin tener uno solo en su propiedad. Luego, repetiría esta hazaña más adelante, pero con una compañía de aviones. Durante la época de los 90, con $5 millones obtenidos de estafas, dio el salto al mundo musical al crear la agrupación Los Backstreet Boys. En su debut, la banda logró recaudar más de $10 millones, pero Portman solo le dio a la agrupación $300,000 por su trabajo. Sin embargo, por ninguna de esas acciones terminó en prisión, fue por una estafa piramidal, tras robar a más de 2.000 inversores, unos $317 millones durante 15 años. Señor Portman. Fue sentenciado a 25 años de prisión por Es fraude Perlman, y no otros cargos, Portman. y falleció en 2016 por causas naturales mientras cumplía su condena. Satish Kumbhani es conocido principalmente por su implicación en el caso de BitConnect, una de las estafas más grandes en el mundo de las criptomonedas. No la tengo En esta. 2016, Kumbhani fue el fundador de esta plataforma de inversión que prometía a los usuarios rendimientos extremadamente altos a cambio de su inversión, pero como se imaginan, era todo mentira. En enero de 2018, el sitio web de la compañía cerró y la criptomoneda perdió casi todo su valor de la noche a la mañana, dejando a los inversores con grandes pérdidas, y el esquema colapsó de manera estrepitosa. Sí, Kumbhani se convirtió en fugitivo, ya que las autoridades lo acusaron de fraude por más de $2.000 millones, lavado de dinero y otros cargos relacionados con su implicación en el esquema Ponzi. Hasta la fecha, y varios años después, no se ha podido capturar y no se sabe de su paradero. Tom Peters nació en 1957 en Minnesota y se hizo famoso por crear una red de empresas que operaban bajo su conglomerado, y su negocio principal consistía en un esquema de inversión basado en comprar productos electrónicos y revenderlos a grandes minoristas. Durante años, presentó su empresa como un éxito rotundo y atrajo a numerosos inversores que estaban convencidos de la rentabilidad de su modelo de negocio. Sin embargo, en realidad, estaba operando un fraude Ponzi. Se descubrió que, durante todo ese tiempo, había estado engañando a los inversores con promesas de grandes rendimientos, mientras ocultaba el hecho de que sus empresas no generaban ni de cerca las ganancias que había declarado. En 2009, fue declarado culpable de 20 cargos y sentenciado a 50 años de prisión. El hombre mantenía su inocencia, pero su apelación fue rechazada en 2012 y actualmente es prisionero en una penitenciaría de los Estados Unidos. Se cuenta que, en 1817, un zapatero en Inglaterra conoció a una joven mujer de aspecto exótico y desorientada, hablando un lenguaje que nadie entendía. Tras traer a los extranjeros locales, un marino portugués tradujo su historia. La joven dijo llamarse la princesa Carabobo, de la isla de Havasu, ubicada supuestamente en el No, la Océano hizo re Índico. bien, guacho. Según los relatos de la época, ella afirmó que fue raptada por piratas, quienes la tiraron por la borda y nadó hasta la orilla. Finalmente, tras semanas siendo la favorita en los diarios locales, recibiendo lujos, joyas, comodidades y dinero, la verdad salió a la luz. Se trataba de una sirvienta llamada Mary Baker, que había trabajado en varios La palacios hizo del re Reino bien, Unido, guacho. nacida en Devon, Inglaterra. Inventó un idioma producto de su imaginación mezclado con palabras gitanas, el cual obviamente nadie podía entender, dándole más misterio a la historia. Después de ser expulsada del país, intentó hacer lo mismo en otros como Estados Unidos, Francia y España, pero no tuvo éxito. Falleció a los 73 años y fue enterrada en una tumba sin nombre en un cementerio de Reino Unido. Buen troleo ese. Van con los troleos de falsificar la identidad en la antigüedad. Siento que es un gran troleo que hoy en día no se puede hacer. Pero en la antigüedad para mí falsificar la identidad me hacía re divertido, guacho. Yo si hubiese nacido, no sé, en el Virreinato del Río de la Plata, me hubiese ido a España y me hubiese troleado. Tipo, no, guacho, sí, mi nombre es John Pork. Mi nombre es John Pork y soy detective en el... Y como que... Es un gran troleo, Sería un gran troleo. Arthur Virgilio Alves dos Reis nació en Lisboa en 1896 y a eso de 1922 utilizó cheques sin fondos para adquirir acciones de dos empresas en Angola, apropiándose de $100,000. En 1924, ideó un plan aún completamente audaz en el que utilizó un complejo esquema de falsificación. Básicamente, logró crear billetes falsos del Banco de Portugal que eran tan perfectos que pasaron desapercibidos por un largo tiempo. Con las ganancias del fraude, fundó un banco, invirtió en la bolsa, adquirió propiedades y gastó grandes sumas en joyas. Bueno, algo que me pienso, boludo, también antes era re fácil falsificar un billete, ¿o no? Porque ahora tienen un montón de tecnología, pero antes era mucho más fácil. Y otra cosa voy a decir, me parece muy loco que hoy en día no falsifiquen billetes. Me refiero, las máquinas que tienen la tecnología suficiente para imprimir
billetes, ponele, las máquinas que fabrican los pesos chilenos, ponele. Las máquinas que fabrican los pesos chilenos tienen un precio. Capaz de $1.000.000, ponele. Y gracias, después de $1.000.000 puedes fabricar infinita plata, ¿entendés? Entonces como que digo, guacho, alguien que tenga la suficiente plata para invertir en la máquina que imprime billetes, pero la posta, se puede hacer millonario, guacho. ¿O no? O sea, no entiendo cómo nadie falsifica eso, cómo nadie compra una máquina. ¿Quién crea esa máquina, la que imprime billetes? Si yo fuese el que crea la máquina que imprime billetes, me creo una en mi casa y la imprimo, boludo, y estafo con eso en cierto punto. Es como muy loco. O sea, siento que es algo que se hace, que seguramente alguien lo hace, pero no se dice, ¿entendés? Pero se tiene que poder hacer. Y el papel, boludo, lo mismo, ¿entendés? O sea, así como pagas una máquina de billetes, ese papel, o sea, es más barato, incluso. Es que los billetes tienen detalles para saber si es mentira o no, está bien. Por eso digo, imagínate tener literalmente la impresora de billetes que hace todos los detalles. O sea, tiene un precio eso, te sale $5 millones, pero imprimiendo billetes los recuperás, ¿entendés? O sea, eso es lo que digo yo. Uno pone no podés, ¿por qué no podés? Expliquen por qué no podés, se me decir no podés. Van a la economía de un país, está monitoreada, tarde o temprano te van a agarrar guachín. Es ilegal. Bueno, sí, ya sé que es ilegal, boludo. Yo no digo que yo lo hago. Digo que me parece luego que nadie lo hace, ¿entendés? Como que para mí en algún momento tiene que o sea, alguien lo tiene que hacer, ¿entendés? O sea, hay muchísima gente haciendo cosas para ganar plata. Digo, ¿por qué alguien no hace eso? O sea, todas estas personas, ¿te pensás que todo lo que hicieron estas personas es legal? No, boludo, es ilegal. Pero la gente hace las cosas igual para ganar plata. Por eso me sorprende. Yo no lo haría, amigo, porque yo estoy dentro de la legalidad, pero digo, una persona así tiene que tener una certificación nacional, porque cada billete está registrado en el banco. Está bien, boludo, pero me refiero, ¿quién se va a poner a fijar que tiene la certificación, entendés? O sea, me refiero, yo me imprimo un billete, me imprimo $1 australiano, ponele. $1 australiano me imprimo. Vengo a Argentina, che, ¿me cambiás $100 australianos por peso? Que, no, espera que tengo que llamar al banco australiano a ver si ese billete está, si encaja, a ver. Hola, si tiene el billete F234048 y incluso podés hacer una línea de billete que ya esté creada, boludo. Y fue, ¿entendés? Como que digo, no entiendo, me parece loco que no se haga. Tiene que haber algo que... Cada billete tiene un número y un grupo, está bien. Imagínate que yo tengo acá $100, que el grupo es F824. Che, existe el F824, crea otro. Y yo este billete se lo doy al verdulero y este billete se lo doy al carnicero. Ya está. Igual, obviamente, digo, yo no haría eso. Pero digo, ¿por qué nadie no lo hace? El tacto está de adorno, está bien, pero el papel también lo comprás retrasado, es una inversión. Es una inversión. Uno pone, era re fácil. Está bien, pero explícame por qué no se puede, no me digas que era fácil. Existen máquinas que detectan billetes falsos. Ay, no, me van a poner nervioso, en serio. Amigo, te compras, vas a la Casa de la Moneda, ves la máquina, pum. Te compras exactamente la misma máquina que hay en la Casa de la Moneda. La misma te compras, la misma. No te compras, no es que la imprimís en tu casa con la impresora HP. Vas ahí, la ves y compras la misma, o fabricás la misma, idéntica, a la que hay en la Casa de la Moneda. Te compras el mismo papel. Pero en vez de que lo imprima la Casa de la Moneda, lo imprimimos en tu casa. Eso es lo que digo yo. No le puedo preguntar a ChatGPT porque ChatGPT me dice, oh, eso es ilegal. Y no me quiere explicar nada, boludo. Varios meses después, el fraude fue descubierto y se estima que logró falsificar aproximadamente €1.000.000, una cifra enorme en su época. Esto hizo que terminara siendo arrestado el 6 de diciembre y siendo condenado a 20 años de prisión y 12 años de destierro. Tras salir de la cárcel en 1945, cometió otra estafa antes de fallecer en 1955 a los 58 años. Y finalizamos con el nivel 5. Edward Davenport, el playboy inglés, se hizo famoso en los años 80 por sus fiestas muy subidas de tono para adolescentes ricos. Voy a pausar me tienen podrido que ganamos. Baneen a todos los que pongan ganamos, baneenlos. A mí esto no es algo de ganar o perder, eso es discusión. En un debate se aprende, no se gana ni se pierde. Retrasado mental. Dale, me lo banean. Alguien pone ganamos y lo banean. Me tienen podrido, amigo, la puta madre. Yo estoy hablando en serio y ustedes me toman el pelo. Chupame la pija, guacho. Chupame la puta pija, me lo banean al retrasado ese. Del Reino Unido, se hizo famoso en los años 80 por sus fiestas muy subidas de tono para adolescentes ricos del Reino Unido, en las que había sustancias, mujeres y alcohol por montones. Con su dinero, comenzó a comprar clubs en Londres y empezó con fiestas eróticas, pero ahora para famosos y ricos. Sus escándalos siguieron cuando, en 2001, el gobierno de Sierra Leona le acusó de engaños al haberse quedado por solo 50.000 libras la sede de la embajada del país en Londres, una mansión histórica de Victoria magistral, bulla. Qué retrasado, boludo. No, basta, boludo. A ver. 110 habitaciones valorada en 5 millones
Davenport convirtió la embajada en su residencia privada y en el escenario de algunas de sus fiestas más descabelladas, donde muchas veces, casi todos terminaban sin ropa. En 2011, Harvard fue condenado a 7 años y medio de cárcel por ilusionar a víctimas con fortunas inexistentes y persuadirlas para que pagaran una suma de dinero por adelantado, como condición para acceder a la fortuna prometida. En 2014 salió de la cárcel por estar enfermo y necesitar un trasplante de riñón, y tiempo después vendió la antigua embajada de Sierra Leona por 25 millones, una ganancia que desde entonces le permite vivir en un lujoso apartamento de Londres. No presté atención porque me calenté con el chat. Konrad Kuhau nació en Alemania en 1938 y su infancia estuvo marcada por la pobreza, por lo que sumó un orfanato. Desde joven, adoptó ideales de Hitler de la época, lo que persistió incluso después. No sé, estoy perdido. ¿De qué está hablando, boludo? ¿De qué mierda está hablando? ¿Qué pasó? 38 y su infancia. Konrad Kuhau nació en Alemania en 1938 y su infancia estuvo marcada por la pobreza, por lo que su madre tuvo que enviarlo a un orfanato. Desde joven, adoptó ideales de Hitler de la época, lo que persistió incluso después de la derrota de Alemania en 1945. No. En 1983, Kuhau se embarcó en un fraude de gran escala al crear falsos diarios que supuestamente habían sido escritos por Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, hablando sobre sus pensamientos, vida privada y atroces actos que cometía. Usando su habilidad para falsificar documentos, Kuhau elaboró más de 60 cuadernos de diarios que contenían escritos en tinta que imitaban el estilo del alemán. Este hombre logró vender estos diarios a varios coleccionistas y a importantes medios de comunicación, ganando demasiado dinero. Sin embargo, después de que expertos en documentos antiguos analizaran los diarios, se descubrió que los cuadernos eran falsificaciones. Konrad Kuhau fue arrestado en 1986 y fue sentenciado a 4 años y medio de prisión. Después de cumplir parte de su condena, fue liberado, y su vida posterior pasó desapercibida hasta su fallecimiento en el año 2000. Viktor Lustig nació en 1890 en la República Checa, es particularmente famoso por haber vendido la Torre Eiffel en París en 1925. Utilizando su ingenio y manipulación, se hizo pasar por un funcionario del gobierno francés y convenció a un grupo de empresarios que la torre Pero sos un empresario y le cae. No, sos un retrasado. sería desmantelada y vendida como chatarra, a lo que ofreció una oferta falsa para la compra de la estructura. Lustig huyó con el dinero, salvándose de las denuncias posteriores. Un año después intentó repetir la estafa, pero la víctima informó a la policía, haciendo que Víctor huyera a los Estados Unidos, donde continuó su carrera de estafador. De vuelta en Europa, es detenido de nuevo por la policía en París en julio de 1929, acusado de preparar una estafa financiera mediante documentos falsos, haciéndose pasar por un rico banquero estadounidense. Finalmente, Lustig fue arrestado en 1935 y, después de varias fugas de prisión, fue detenido nuevamente y enviado a la prisión de Alcatraz. En 1947, falleció por causas naturales mientras cumplía una condena de 20 años. Nació en 1957 en Estados Unidos y comenzó su carrera criminal a principios de los 90 después de ser despedido de su trabajo por ser gay. En 1900, Sí, es el video infinito. Siento que estoy viendo hace 2 horas. Hace 2 horas estoy viendo este video. Stephen E. A. Russell nació en 1957 en Estados Unidos y comenzó su carrera criminal a principios de los 90 después de ser despedido de su trabajo por ser gay. Es un montón. Por ser gay, es un montón. ¿Cómo se refiere a alguien por ser gay? Es una banda. En 1992, fue condenado por fraude relacionado con un esquema de falsificación de cheques, donde logró robar miles de dólares. Durante su tiempo en prisión, desarrolló una estrategia para escapar, y así fue, ya que en 1993, logró huir de la prisión de Texas, falsificando documentos, y haciéndose pasar por un funcionario de salud que necesitaba ser liberado. Tras esta fuga, trató de estafar de nuevo para conseguir dinero, pero fue capturado y enviado a prisión otra vez, y lo increíble es que volvió a escapar, y esta vez de una prisión de seguridad máxima, Alto ya que usó echado, lactación boludo. y laxantes para fingir los síntomas del SIDA, y una máquina de escribir de prisión para falsificar sus registros médicos, es un chavo, concediéndole boludo. la libertad condicional y habiendo sido llevado a un hogar de ancianos para fallecer. Es un chat. Steven se volvió una leyenda, pero finalmente, en 1998 fue recapturado tras un intento de fraude bancario y fue sentenciado a 144 años en prisión. A pesar de esto, se le concedió la libertad condicional en 2023. George Parker, nacido en 1860 en Estados Unidos, se convirtió en uno de los estafadores más legendarios de la historia. A lo largo de 45 años, entre 1883 y 1928, engañó a numerosas personas vendiendo el puente de Brooklyn. Se presentaba como un supuesto responsable de la construcción del puente. Pero no puede ser tan retrasado para crearte esto. Usando documentos falsificados, ofrecía la venta de este a incautos interesados en instalar un peaje, engañándolos con contratos falsos y títulos de propiedad.
Es más Su retrasado que... carisma y astucia le permitieron estafar a muchas personas, aunque al principio sufrió fracasos. Parker no solo se limitó al puente de Brooklyn, también vendió otros monumentos famosos, como el Madison Square Garden, el Museo Metropolitano de Arte y la Estatua de la Libertad, explotando la codicia y la vanidad de los ricos. Su método incluía llevar a sus víctimas a las ubicaciones para mostrarles los lugares donde instalarían sus supuestos puestos de peaje y oficinas. En 1928, Parker fue finalmente arrestado y condenado a cadena perpetua. Pasó sus últimos años en prisión, donde era admirado por otros reclusos como un maestro en el arte del engaño. Tremendo, guacho. Tremendo, pero tenés que ser muy retrasado para crearte ella, boludo. ¿Qué carajo? Basta de Iceberg, boludo. La historia de John Pork. Quiero ver.